increíble, papá. Y, es fascinante, 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 porque esa frase del tigre despertó y de la idea de que Villa les quitó todo y los echó, a mí en mi limitado entender de todo esto todavía que estoy aprendiendo, estas dos palabras resumen ese sentimiento, y estas dos palabras son fifís y chairos. Hoy en día no sé si estoy en lo correcto, pero lo que me dices, despertó el tigre, fuera los españoles y les quito todo, porque esto no les pertenece a ustedes en primera instancia, les pertenece a la gente. Ese eco lo oigo en estas dos palabras ahora, en esta división, en esta división en realidad que existe entre clases, y el clasismo, el racismo ha sido siempre presente en nuestra historia, el clasismo sobre todo, las castas. Híjole, papá, qué interesante. Y volviendo un poquito a esa época de la niñez, te voy a relatar algo que me dijo mamá Lucy, que mamá Lucy es mi abuelita, que es la mamá de mi papá. Ella, en esa casa de Doña Esther, donde mi papá empezó a tener conseguir estos libros, practicar con esta gente, chiquillo mi papá, mi abuelita me decía, nos contaba, que mientras ella estaba trabajando jornadas arduas, su niño estaba detrás de las macetas con sus zapatos, casi descalzo, así sentado atrás de las macetas, robando tiempo para sus lecturas. Y mi abuelita trataba de hacer todo para darle el tiempo a él de estar leyendo atrás de las macetas, un chiquillo flaquillo con problemas de pues, desnutrición de aquellos tiempos, hijo de una señora del servicio doméstico que trabajó jornadas esclavizantes. Sin embargo, ahí la señora dueña de esa casa, la señora Esther, le tomó mucho cariño a mi papá por el interés de que le veía al chiquillo, un chiquillo tan chiquillo con libros ya tan serios, tan o ese interés de saber, y no solamente de historia. Estamos hablando de que mi padre, y lo hablaremos después en otras series que vamos a hablar de ciencia, es un ingeniero agrónomo, entonces su entendimiento de la ciencia y todo también es fascinante. Entonces, para darle a nuestra audiencia una idea de no solo que este chiquillo estaba viviendo cuando esta historia se estaba elaborando, su entorno, su madre, todos estos personajes que enriquecieron su niñez y más tarde su vida de joven y de etapa adulta, y de etapa de un señor casado con su esposa, sus hijos, o sea, pero en ese tiempo para mí es lo que te quería relatar de ella, que nos contaba mamá Luz, esa etapa, y a mí es una imagen que jamás la olvidaré hasta el último día de mi vida, jamás, porque la retrató muy específicamente, una ternura increíble, esa imagen que tengo en mi mente. Entonces, por eso para mí fue muy interesante, papá, preguntarte la pregunta que te hice tan hermosamente que la has contestado. Y estas anécdotas son importantes porque no solamente los libros, bueno, los libros obviamente, los que recapturaron esta historia, pero las anécdotas de la gente que estuvo ahí, de la gente que participó, es un acervo increíble, 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 y que no, desgraciadamente no pudo ser capturado en su totalidad porque es imposible, pero ese otro aspecto de la palabra que no está escrita es este aspecto que mi papá está contando, y por eso la importancia, la urgencia de saber nuestra historia, sobre todo hoy en día que nosotros los mexicanos nos enfrentamos a esta nueva ola de injusticia, de clasismo, de corrupción, de ideales tan diferentes, de ideales de ver a un México que quiere ir a una parte de México, que quiere ir a una parte, y otra parte de México que quiere ir a otra parte, sin olvidar a estas poblaciones que han sido tan vilipendiadas, tan ofendidas, tan
tan sometidas. Entonces, querida audiencia, espero que estén disfrutando este video tanto como yo. Y pues seguimos, papá. Anécdotas y estabas muy maravillosamente elaborando el panorama, platicándonos del panorama que fue toda esta etapa, sobre todo a partir de la segunda etapa de la revolución, cuando el tigre despertó. Sí, hijo, mira, hemos redondeado una burbujita de historia. Sí, efectivamente. Siguiendo con esto mismo, y como ves, esto es lejos de ser una cátedra, porque No, de ninguna manera. ni lo intentaría siquiera, porque mis conocimientos no dan para eso. Pero en conversaciones tan constructivas y tan familiares como creo que está siendo esta, y espero que Sí, así siga en esta tesitura. sí, papá. Hay en la vida del general Villa aspectos tan crueles o aspectos tan extraordinariamente tiernos que pintan, que sintetizan el sentir de nuestra raza. Nosotros sabremos sufrir en serio, pero cuando tenemos que levantarnos, nos levantamos. Sencillamente, ¿qué pasa con nuestros connacionales que se van a los Estados Unidos? Y esto yo lo he vivido en carne propia. Yo he comido del esfuerzo cuando niño, de los dólares que mandaban mi tío Mino, que mandaba mi tío Calixto, que mandaba mi tío Cruz, y así te puedo seguir mencionando, o mis primos. Me acuerdo cuando ganaban el salario mínimo eran $2 la hora. Y ellos ya cuando mandaban $100 acá era una fortuna. No, mandaban 10, 15, $20. Y acá en ese entonces eran pues 15, 20, 30 pesos. Pero en ese entonces, con un peso, podías comprar un chivo, un puerco chiquito, así medianito, buenos que le decían aquí. Sí, Podías comprar con un peso 5, 6, 7 gallinas. Tú eras por un centavo, te daban 2 blanquillos, que aquí le llamaban blanquillos, el huevo de gallina. sí, O sea, el poder sí, sí. adquisitivo era muy alto. El salario mínimo era de 25 centavos en el campo. Entonces, pues esa época es muy pintoresca, pero a la vez, pues, sufrida, realmente sufrida. Y ya Uh-huh. cuando había frijoles y se podía conseguir jitomate, se podía cultivar, o el tomate silvestre, que era muy abundante en las milpas, la calabaza, el elote, o el maíz y el frijol. Ya cuando había todo eso y se podía enriquecer con huevos mientras llegaban las pestes y todo eso, pues era una vida. Yo me acuerdo de las épocas de niño cuando teníamos eso, éramos inmensamente felices. No usábamos guaraches porque no se usaba, sencillamente no se usaba. Y vivíamos felices con una ropa de lo más modesto de manta. Y éramos felices completos. Yo me acuerdo. Y también desgraciados cuando la escasez venía. Entonces, pues esto da con el dicho del de Chihuahua, que ellos sufrieron más todavía eso, porque allá los temporales son más extremos. Por eso Uh-huh. Dios el costal presta, pues también acá era lo mismo, de que Dios daba hasta el costal prestaba y comía uno bien y todo, pero cuando no, pues venía la desnutrición. Entonces, esa época preparó a nuestra sociedad eso, y el que hubiera empezar a crecer la migración hacia los Estados Unidos, porque también la revolución expulsó mucha gente, porque no soportaban la violencia, y vieron lo que era el trabajo en los Estados Unidos, un trabajo muy organizado, pero jornadas que Tremendas. tremendas, Sí. jornadas tremendas, bueno, cuando menos el poder adquisitivo era mayor, que es la única ventaja que yo le veía al dólar entonces, que aquí era el 2 por 1, y que allá pues el poder adquisitivo era muy alto, y que podían aprender a comer
aprender a comer, hijo, y que a mandar unos dólares y a cantar y a oír las canciones con lágrimas las canciones con lágrimas en los ojos, como esa de que lejos estoy del suelo donde he nacido. Ay, a mí esa canción me llega y cada vez que la oigo me hace llorar mucho, sobre todo 26 años que tengo aquí y que extraño tanto a mis padres, a mis hermanas, a mi hermano, a mi vida en México. Y por eso mi interés absoluto de conocer nuestra historia a fondo, y qué mejor que de la voz y la experiencia de mi padre. O sea, esto, papá, esa canción a mí me llega y me parte el alma completa y total, me desarma completamente por Bueno, estar aquí tan lejos, nevando ahorita, precisamente. pero mira, hijo, los que no tienen para comer estarían mil veces expuestos a aguantar la nevada, como aquí en Es, Chihuahua, los sí, tarahumaras casi semidesnudos las aguantan, no las aguantaban, las aguantan. hoy en día y nuestras fronteras, incluso aquí la frontera de Canadá. Por eso yo sí, extraño México, todo este tipo de cosas, pero nunca dejo de ver que hay gente, ahorita estamos recibiendo, Canadá, digo estamos porque yo vivo aquí, está recibiendo refugiados del Medio Oriente. Es una cosa espantosa. Todas las migraciones que están llegando a la frontera de Estados Unidos. Por supuesto que yo cada día hago un ejercicio de gratitud porque tengo un trabajo, pero sin embargo ese sentimiento crudo de extrañar México y si oigo esa canción, pues se vuelve algo muy, 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 muy profundo en mi persona y en las personas que están teniendo que dejar sus lugares en estos momentos, de su país. Nadie queremos irnos de nuestro país intrínsecamente, queremos pertenecer siempre, eso somos los seres humanos, pero algunos por diferentes mil razones nos vemos en la disyuntiva de irnos por todas las razones del mundo, en mi caso, derechos humanos, oportunidades de trabajo, que en el 95, cuando yo me vine, estaba aquella gran crisis, yo acababa de salir de la universidad y simplemente no vi futuro, más aparte las situaciones sociales, um, psicológicas de aquel tiempo en nuestro país, que ahora ha cambiado completamente, pero cosas que han cambiado, una de las cosas que han cambiado para bien. Entonces, papá, eso es urgente y vital para mí aprender hoy en esta etapa de mi vida. Y eso es algo que, pues, invaluable para mí, estas conversaciones. Entonces, esto de tu tío Mito, de tu tío Mino, de tu tío Calixto que mandaban dólares, eso yo no lo sabía, papá. Pues sí, mi tío Mino era hermano de mi mamá. Fue el primero que nos recogió cuando mi padre nos abandonó. Sí, Y él con aquella bondad, una bondad infinita, esa y un perro que él educó, fueron mi infancia más feliz dentro de la desgracia. De manera que yo agradezco a Dios que haya tenido un tío como ese y luego mi tío Goyo. tío Goyo, yo lo conocí a tío Goyo Ah, pues y sí. a tía Luz. Para que veas una tía que nada tenía que ver con nosotros en forma consanguínea y sin embargo nos trataba como una madre, una bellísima mujer, bella, bella, bella. Ella tenía sangre más, se le notaba más la sangre indígena
yo pienso que era algo así como Tomío, Chichimeca, porque era de esa zona de los límites con Guanajuato. Ujú. Yo adoraba a mi tía Luz. Y ella me quiso mucho. Fue uno de los sobrinos que ella realmente quiso y protegió, sin tener ninguna obligación de hacerlo. Entonces, hijo, esto llama a veces a la nostalgia y pues Claro, vamos a tratar de transmitir esta nostalgia a la gente que quieras tú que la conozca. sí, Y si quedar entre tú y yo, conmigo sería más que suficiente. sí, Pero si tu intención, como ya tienes tú siempre tuviste una preparación de publicista, de comunicador, y eso pues a mí me satisface grandemente, porque es una de las realizaciones que tú has logrado, y que si estas historias te sirven e interesan sobre todo a los núcleos familiares de las gentes que estén en contacto contigo y las que puedan ver que ahora todo es posible por la facilidad de la comunicación. Sencillamente estamos a 5,000 y tantos kilómetros. y mira, estamos platicando. Estamos en tu casa aquí, que afortunadamente tenemos un hogar bellísimo. Bellísimo. Y esta conversación se siente exactamente cuando nos sentábamos ahí en la cocina, estábamos comiendo, taqueando, tomando el cafecillo, mi mamá, mis hermanas y hermanos ahí, y platicando de todo esto. O cuando ustedes estaban chiquillos, que se sentaban en la mesa y se pateaban por abajo, y nosotros los la amenazábamos peliata. de llegarles, y bueno, no, tiempos idos. Regresando a este tema que nos lleva, hijo, y Sí, con esto cerramos la etapa muy sentimental. sí, Este, un recuerdo maravilloso que yo tengo con mi tío Mino. Dios mío. Mi tío Mino. Yo salía con él de cacería y a matar huilotas. Ujú. Una ave migratoria que viene de esas regiones allí, de Sí, sí, Estados sí. Unidos. Y patos en la laguna, en la alberca. Ujú. Entonces, pues yo era muy feliz viendo eso, pero de lo que más me acuerdo es de las primaveras en la ranchería que se llamaba La Alberca. O se llama, es una ranchería que ahora es más grande. Y que mi abuelo tenía plantaciones de maguey así en forma de cerca, en los cercados de los solares, y tenía órganos, una cactácea, y tenía colorines, un árbol muy bonito, que en las secas está completamente sin hojas, y empieza a florear, una flor maravillosa, muy, muy hermosa. Entonces, y un tipo de tuna que acá le llaman joconol. Es una El tuya coconó, agridulce, la agridulce. conozco. Muy rica. Es clásica del platillo mexicano en los platillos de verduras, el pico Ujú, de gallo que le llaman. ujú. Pero a mí lo que más me maravilla es que, date cuenta, por un lado, era lo que acá le llaman ecuaro, o sea, una zona de un cuarto de hectárea, de media hectárea, hasta de una hectárea, en donde se cultivaba maíz y frijol, y otra parte de encerradero de corrales y las casas en medio. Y así alrededor los magueyes, los nopales, los órganos y los colorines. Y luego en el respaldo de los órganos estos, la cactácea, un huerto de mi abuela, de mi abuelastra, pues era madrastra de mi mamá, Sí. en donde tenía de todo, todas las hierbas y algunas de ornato, como el mosquerzo, ese que enredadera, o el plúmbago, o la dalia,
que es la flor simbólica de México. Pero también tenía de todos los hierbas de olores que se llaman la hierbabuena, la hierba maestra, el tomillo, la mejorana, etcétera, etcétera, el epazote. Bueno, entonces ese era, para mí yo lo veía como un altar. Entonces, imagínate, hijo, toda clase de calandrias ya de esas que succionan el néctar, las chuparrosas que le llamamos acá, Las chuparrosas o el colibrí. o colibrí, el colibrí, de diferentes tamaños y colores allí, y las calandrias chupadas, y algunas como el tlacoche, picando la tuna para comer. Imagínate ese panorama, allí tenerlo así a 6, 7, 10, 20 metros, ver, y ver a las calandrias cómo metían el pico, la flor del colorín, es alargadita. Entonces, estas aves tienen el pico largo y lo metían por la corola de la flor hasta llegar a donde estaba el néctar para succionarlo. Imagínate, y que ver aquel placer de los animales comer, imagínate, y luego volar hacia abajo a donde estaba la alberca a tomar agua, y luego regresar a las áreas de anidación, de dormideros y todo eso. Todo eso lo veía yo, hombre, una maravilla, y eso, pues era yo, como decimos acá, arrimado de mi tío Mino, pero él nunca me vio así, él me vio como hijo de como él, igual. Y lo mismo que mi tía Ignacia se llamaba, mi tía, la esposa de él. Qué maravilla. Y cuando se iba a Estados Unidos yo me quedaba allí. Y pues yo era el que arrimaba la leña, chiquillo como podía, aparejaba un burrito y me iba al monte a juntar leña y a llevarle a mi tía y ayudar a cosechar, a todos los quehaceres de niños de 7, 8 años. Ujú, ujú. En lo que, no sé, en lo que mi tío Goyo fue por mí para llevarme allá a Morelia, ahí cerquita, y ya entonces, pues ya mi vida cambió en otra forma y fue cuando me empecé a ir a la escuela y que me ligué con toda esa gente que platiqué hace rato, que conocí, y que todos conocieron de la revolución, porque la revolución pues se gestó allí, en Chihuahua, en Coahuila y luego en Sonora. Pero tú en esa época todavía estaba la onda expansiva de los resultados de esta revolución, Completamente, ¿verdad? completamente. Sí, sí. Sí, mira, ya empezaron los programas de alfabetización. Otra maravilla. Nosotros fuimos los que recibimos por primera vez vacuna. Increíble. Por primera vez vacuna contra la viruela. ¿Y sabes cómo era? Le raspaban a uno con alfiler así, era ciertamente doloroso, no mucho, pero sí. Y luego ya inoculaban ahí con un algodoncito la sustancia, así, y se hacía una llaga de este tamaño. Y daban unas calenturas tremendas la reacción. Pero a partir de eso, se acabó la Se viruela. acabó la viruela. ¿Qué? Nosotros fuimos los primeros que recibimos el programa de alfabetización y los primeros que recibimos una vacuna. El programa de alfabetización, papá, empezó cuando Álvaro Obregón instituyó la Secretaría de Educación o fue el nacimiento de la alfabetización. Fue el nacimiento porque él creó la Secretaría de Educación Pública entre 1920 y Sí, 1924. sí, sí, sí. Él protegió mucho las universidades o las escuelas de enseñanza media y superior de entonces y empezó a desarrollar el sistema de escuelas primarias. Pero, pues cuando cubría, luego siguió el presidente Calles, luego siguieron los presidentes que no duraban mucho, luego llegó Cárdenas que cristalizó la revolución porque pacificó al país y siguieron, él estableció la escuela rural, las normales rurales para preparar maestros para ir. Uh -huh. Mira,
Perdón, papá. Sé por qué se prendió esta cosa. Ah. Ya, está, perdón, papá. Perdón por la interrupción. No tengas cuidado, esas cosas pasan ahora con la modernidad. Sí, Entonces, una alarma. desde Obregón empezó a crecer el programa, pero a nosotros, a nuestro rancho, llegó hasta 1940. Increíble. Con el presidente Ávila Camacho, que sucedió al presidente Cárdenas. Cárdenas, Lázaro Cárdenas, sí. Entonces, él sí estableció a nivel nacional, hasta donde eso puede decirse que fue, programa de alfabetización y el problema de salud pública, el programa de salud pública. Él fue el creador del actual IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, Ávila Camacho. Sí, 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 es verdad. Bueno, sí. Claro que es verdad, pero sí, Ávila Camacho. ¿Sí? Y él, pues él fue en el sentido de que Cárdenas era más radical, él fue conservador porque Cárdenas vio que dio la carrera muy rápido y no era conveniente para el país, precisamente por el atraso de las clases rurales. Y Ávila Camacho fue más tolerante, más todo. Inclusive los otros eran jacobinos o eso pues que no eran creyentes de la religión católica en general, como Obregón, Calles, todos esos no eran de la religión católica. Al revés, la atacaron. No tanto a la religión como religión, sino a la iglesia. Ese es otra gran vertiente que vamos a hablar. Ese es otro pendiente. Ese es un pendiente que tenemos y importantísimo. Pero para ir ligando, pues para avanzar, entonces, en cierto modo, yo soy un producto completo en mi formación de la Revolución Mexicana y sus programas. Porque de no haber sido así, yo no sería lo que soy. Así de fácil. ¿Por qué digo eso? Porque yo estudié en la escuela primaria cuando las primarias llegaron a ser verdaderos centros de enseñanza. Se empezaron a formar. ¿Quiénes fueron los primeros profesores, papá? ¿Cómo se forma? ¿Eran gente, me imagino, de otras profesiones que les interesó enseñar o porque las escuelas normales me imagino que no estaban produciendo estos profesores a esas alturas todavía? Pues profesor como profesor no era una carrera muy definida. Enseñaban, Claro, sí. que aprendían a leer y a escribir. Por ahí empezaron, o como tú dices, los profesionistas que se dedicaron a esto, Sí. que hubo muy notables en ese sentido, porque había instituciones, ¿sí? Instituciones, pero era muy poca la población estudiantil, muy poca. Y sí, efectivamente, los profesores empezaron con las escuelas normales, y entonces un profesor de escuela normal era un profesionista de primer orden, indudablemente. Luego vinieron las normales rurales de Cárdenas. ¿Por qué? Porque había que extender la enseñanza, pero también era muy buena enseñanza. Después se convirtieron en semilleros por razón natural, diría yo, de líderes y actualmente son muy mal vistos porque son focos de formadores, líderes políticos, rojillos, le dicen aquí. No es así, pero porque son los que perciben la realidad, por eso toman ese tipo de actitud y de camino, ¿verdad? Pero no porque sean, y no es en modo alguno despectivo, al contrario, pero sí tienen que entrar a la situación real para poder ejercer su profesión, porque ahora pues, la enseñanza es muy deficiente, muy deficiente.
siendo de que debía hacer otra cosa, pero eso viene pues porque quisimos avanzar muy rápido y porque la gente que más pudo cultivarse, que pudo hacer profesiones o que pudo adquirir estatus, pues ya formó la nueva clase política y ya en el problema en que estamos ahorita, que es un problema muy serio, social muy serio, y que pues está en definición, pero ya no nos metamos más en eso porque vamos a caer muy pronto en algo que resulta no aprobable por la mayor parte de la audiencia, así es que esto, pues ahí lo dejamos, pero Sí, papá, cómo tu no. pregunta de que el programa de enseñanza pública empezó con Obregón. Sí, 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 recuerdo. Y 20 años después me llegó a mí. Qué increíble. Un resultado directo y casi instantáneo, viéndolo en el gran esquema, porque 20 años, como dice el PAN, el 20 años es nada. Pero de todas maneras, pues 20 años es nada en el tango, pero sí, acá es pero en más. la vida real, en la vida real sí, sí, es algo impresionante, papá. Es algo impresionante. Pues qué interesante. Hay otra anécdota que quisiera que contaras y está dedicada a Patitas Invisibles, porque Patitas Invisibles fue una inspiración para mí para compartir con su audiencia estos videos, porque la audiencia de Patitas Invisibles es gente bellísima.